Pequeño balance, una valoración de lo que había representado este libro en el conocimiento de uno de los aspectos menos conocidos de la Guerra Civil Española, es decir, la injerencia británica, tanto de forma directa como indirecta, y además el papel que jugó Gibraltar. Bien, el libro desde el primer día de su publicación despertó un gran interés. Ya no solo de la comunidad científica y en círculos de estudios especializados en la historia de la contienda española, sino también de forma amplia en el público general, bien por simple curiosidad, bien porque tocaba aspectos inéditos de la situación socioeconómica de la zona del campo de Gibraltar, enmarcándola siempre en la España desde ese momento. Todo lo cual ha sido y continúa siendo un motivo de gran satisfacción personal y un importante estímulo para proseguir en distintas líneas de investigación que han quedado abiertas con este libro. Desde su inicio, el libro fue conocido con rapidez, llegándose a realizar su distribución por toda la comarca y progresivamente por toda la comunidad andaluza, y actualmente se encuentra disponible en varios puntos por casi toda la geografía española. Aunque estuvo ya en la librería a mediados de diciembre de 2018, fue presentado de forma oficial el día 29 de enero de 2019 en el edificio de la comandancia de la línea, gracias a la labor de Encarni Sánchez y de Estefanía Sánchez, contando con la participación de mi buen amigo y colega Manuel López Fernández, que está aquí presente en la sala. Y luego, en las semanas y meses siguientes, fue siendo presentado en varios sitios que lo habían solicitado. Así tuve la oportunidad de presentarlo en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, con la ayuda del cronista oficial de San Roque, Antonio Pérez Girón, en la Casa de la Memoria de la Sauceda de Jimena, con la participación de Belén López Collado, a quien tanto debe este libro, y la formidable acogida dispensada por Andrés Rebollero, Juan León Moriche y Felipe López Agüera, también todo presente aquí en la sala. También fue presentado en la sede de la Asociación de Agricultura de Algeciras con mi compañero de Instituto de Estudios Comprobertareños y amigo Ángel Sáez, y la inestimable colaboración de varias personas, en particular de Rosario Pérez Villanueva. Y por último, también lo presenté en el Ateneo de Jerez junto a Francisco Jordi, y en el Ateneo de Sevilla, que era uno de mi gran amigo Agustín Villar, también aquí presente. En fin, de todo mi más sincero agradecimiento. Ya antes de su publicación, el libro fue llevado como tema de debate a la Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid por Salustiano del Campo, quien contó, a pesar de lo que en más de una ocasión se ha comentado, con mi consentimiento y respaldo, aunque las consecuencias derivadas hayan dado lugar a algunas confusiones. Pero también se hizo llegar, y a otro ámbito para mí no menos importante y significativo, los centros de mayores, como fue el caso del Junquillo, que gracias a la excelente gestión de Ana María Meninas Pancorbo pudo realizarse. Fue para mí un momento especialmente emotivo por su significado en la realización de esta investigación. Muchos de los allí presentes, incluso eran ascendientes, me habían facilitado muchísima información de la que todavía vengo utilizando. Pendientes quedan varios ofrecimientos para presentaciones que por distintas causas, casi todas ajenas a mi voluntad, no se han efectuado. Aquí me refiero en concreto a Cádiz, Puerto Real, Málaga, Madrid, Manchester, Barcelona y sobre todo en particular a la cercana y al mismo tiempo lejana Gibraltar. Aquí no me han dicho que no, pero tampoco me han dicho que sí. Ahora bien, pasados unos meses, el libro se empezó a distribuir en el círculo académico, quizás lo que más me atraía desde el punto de vista de la investigación. Y desde luego, uno de los principales objetivos que inicialmente perseguía. Departamentos de distintas universidades se interesaron por su adquisición, destacando las de universidades de Cambridge, Toronto, Burdeos, Melbourne, la Fulham de Nueva York, Inverness, y algunas españolas como la Complutense, la UNED, la Autónoma de Madrid y la de Alicante. En muchos ha sido elegido libros de debate y estudio por los correspondientes departamentos de historia contemporánea, lo cual es muy interesante porque abre un abanico de posibilidades para avanzar en el estudio de este tema. También distintos medios de comunicación como la radio, la prensa e incluso la televisión se ha hecho eco de esta investigación. La prensa digital e impresa como el Panorama y Gibraltar Chronicle, la Red Alcance, Información, Cuatro Esquinas, Diario de Jerez, Jerez Sin Fronteras, Biblioteca y Memoria, el Venturí, LinkedIn, el londinense Daily Mail, el Girardillo o ABC de Sevilla. Emisoras de radio y televisión como Cadena C, Canal Sur, Cadena de Andalucía, Onda Cero a nivel regional y nacional,
y también del ámbito más cercano, por Radio Bahía, Canal San Roque, Televisión Cadena Joven, Multimedia, Sanrópolis, en fin, una serie de entidades que se han interesado por lo que ha sido la trayectoria de este libro. Bien, la respuesta de las librerías también ha sido muy favorable, en concreto la librería Ares ha sido el libro que más ha vendido este verano. En definitiva, y en líneas generales, este libro ha tenido una gran acogida y para mi juicio ha cumplido con creces la intención inicial de esta investigación. Insisto, despertar el interés por conocer apenas una cuestión que apenas o escasamente conocida por la sociedad española, pero también por la británica, y fundamentalmente la gibraltareña, de la intervención de la intervención británica en la Guerra Civil Española y el nada despreciable protagonismo que adquirió Gibraltar. La ayuda a los golpistas, sea de una forma directa o indirecta, ha quedado suficientemente demostrada. Es más, desde distintos ámbitos ha aparecido información hasta el momento de la publicación desconocida y que actualmente está siendo estudiada, que parece no solo confirmar lo expuesto en el libro, sino que su contenido supera con creces todas las estimaciones imaginables. En el ámbito académico británico, no digamos en el sociopolítico, la visita de Franco en Gibraltar en marzo de 1935 ha pasado de ser rotundamente negada a la de ser aceptada e incluso justificada. De hecho, existen actualmente varios proyectos realizados, algunos por historiadores e investigadores de gran prestigio, que se han prestado a profundizar en la idea de quitar hierro al asunto. Las manos de algunas de las familias de muchos de los personajes que aparecen involucrados en los hechos que se narran en este libro están detrás de estos proyectos. Es, como habitualmente han hecho los británicos, una forma de maquillar y de dibujar lo sucedido. Es decir, un planteamiento es siempre el mismo: alejemos el tema para que no nos fastidie. De hecho, en una conocida página gibraltareña, la Gibraltar Photo 2, se ha comentado con bastante intensidad, pero en la mayoría de las veces con tono jocoso y acudiendo al chiste fácil de que tan aficionado es el ciudadano de a pie, como comentario consentido en su página, como que su visita, la de Franco me refiero, se debía realizar compras huyendo de su mujer, visitar a un amante, han sido abundantes. Pero conforme el libro fue distribuido y leído lo allí narrado, los hechos fueron calando y finalmente aparecieron comentarios que ofrecían ciertos argumentos lógicos y empezó a ser tratado el asunto con más seriedad y rigor. De lo cual me congratulo porque es necesario, yo diría que imprescindible, contar con la ayuda de los investigadores gibraltareños, más si cabe que la de los ingleses, para avanzar más en este tema. No obstante, y también no es menos cierto que esta cuestión ha despertado un inusitado interés en muchos investigadores británicos por conocer aspectos de la política exterior británica en la Guerra Civil Española, como los sobornos a los generales franquistas o incluso de la Segunda Guerra Mundial, entre otros. El caso de Dunkerque, los guiños al nazismo de un sector político británico, los posibles contactos de Hitler y su apoyo inicial, la venta de armas en combustible, el caso del Duque de Windsor. Todos estos casos están de nuevo en la palestra, pero también existe interés en algunas cuestiones de la posguerra, como por ejemplo la intervención de Churchill para que Franco continuase en el poder. Recordemos que su postura en Potsdam debe ser estudiada en profundidad, pues le permitió al dictador respirar cuando estaba prácticamente acorralado. También creo necesario señalar que ya los principales estudiosos del tema, en particular me refiero a los biógrafos de Franco como Paine, Presto, Palacio, Cazorla, no niegan los hechos narrados en este libro. Incluso Viñas, en su última obra publicada en abril de 2019, 4 meses después de la de Franco en Gibraltar, por supuesto sin citarme, aboga ya por algunos de mis planteamientos, lo cual es motivo de halago y me causa gran satisfacción, pues lo importante en estos momentos de la investigación, fuera de las ambiciones y prejuicios personales, es remar en la misma dirección, para acercarnos aún más a conocer la verdad. Historiadores con oficio andan detrás de muchos de los planteamientos expuestos, y se lleva a cabo varios programas de investigación en distintos departamentos universitarios, que aunque en muchos casos no han sido todos fruto de este libro, sí lo son en cuanto a determinadas perspectivas y tratamiento de la información. Porque ya no existe en duda la participación británica en la contienda española y en el rechazo de su gobierno a la Segunda República. Y esto, con el valioso enclave militar británico de Gibraltar de fondo, fue determinante en el devenir histórico de España, favoreciendo al dictador tanto en el transcurso de la guerra como en la consolidación del régimen franquista. A esta altura ya nadie se pregunta si existió esa ayuda o no, sino cómo se materializó y por qué. Cuestiones en las que estoy trabajando actualmente.
Bien, para no alargarme demasiado y dar paso a lo que creo que más me ha interesado, es decir, entablar un coloquio en el que todos vosotros podéis participar, os añadiré que nadie piense que esta investigación está cerrada y menos aún concluida. Quedan muchos cabos sueltos por atar y ello, tal como he comentado, estoy ocupado actualmente. De hecho, llevo trabajando desde hace más de un año en distintos tajos abiertos en esta investigación, avanzando en cuestiones que solo quedaron allí esbozadas y cuyos resultados se materializarán, espero, en un nuevo libro. No será para nada una segunda parte, porque este libro no tiene segunda parte, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, este libro no puede tener segunda parte, pero sí estará perfectamente imbricado porque es inevitable y porque profundizará en aspectos que quedaron trazados allí. Quitaremos la piel a algunos asuntos para sumergirnos y abordarlos en profundidad. También este trabajo se centrará más en nuestra zona, particularmente en Libertad y en La Línea. Aunque también a Cecilia San Roque, porque es, así lo defiendo yo, la primera retaguardia golpista en la península y como tal funcionará. Esto fue la retaguardia. No olvidemos que Gibraltar siempre ha permanecido durante estos siglos como excepcional testigo del escenario sociopolítico económico español y se alzó con gran protagonismo, más o menos encubierto. Y eso para mí fue determinante, porque muchas de las acciones realizadas desde ahí, con el consentimiento de las autoridades inglesas y gibraltareñas, fueron constituidamente preparadas, formando parte de una estrategia y resultaron, a la postre, definitiva en la evolución de los acontecimientos españoles, en particular en los inicios de la guerra. Y como tantas veces señalamos en este conflicto bélico, como en todos los conflictos bélicos, se dieron una serie de condiciones para hacer negocio, que muchos empresarios gibraltareños amparados por Gran Bretaña, sin el menor escrúpulo, no desaprovecharon. Esto que antes negado es hoy, gracias a este libro, cada vez más aceptado, y aunque desde Gibraltar ha querido ser matizado, argumentado y justificado, es por sus propios conciudadanos, los de a pie, en gran parte aceptado y despreciado. La conspiración urdida por determinadas personas y aceptada por gobiernos, autoridades civiles y militares y empresarios, algunos con nombres y apellidos bastante conocidos, ha sido con este libro desentrañada y su imagen siempre hipócrita, resquebrajada. Y afortunadamente, y para el bien de la comunidad, la verdad va fluyendo entre sus grietas. Bien, no me quiero extender más, solo me gustaría, a pesar de decir, digamos, que tenían bastante ofrecimiento por hacer este coloquio en varios sitios, pero yo he querido hacerlo aquí en La Línea, junto a Libertad, o Libertad junto a La Línea, porque adquirieron un protagonismo en todo lo acontecido y porque, al igual que La Línea fue escenario de la presentación del libro, también he creído conveniente de hacerla aquí. También quiero que La Línea aparezca ya como referente cultural y no como siempre salimos en las páginas de los periódicos de las noticias desgraciadamente. Agradezco, desde aquí agradezco el excelente equipo del Ayuntamiento, de la ciudad, en particular a mi amigo, para mí, Momo Valle Lima, la posibilidad de hacerlo en estas magníficas instalaciones. Y también me gustaría agradecer al Círculo de Estudio Linense, a través de sus miembros, por su acogida, apoyo a este acto. Pues nada más, no me quiero extender más, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Muchas gracias. Bueno, yo voy a romper el hielo, porque voy a abusar del cargo de moderador. Y a mí siempre me ha... Algo he dicho en la breve intervención de antes, algo he dicho sobre el momento en el que llega a vuestras manos el suelto, ese suelto, y siempre he tenido curiosidad, porque creo que tiene un libro que también estabas tú antes de entrar al Gibraltar Crónica, ¿cuál fue el impacto? Para mí fue una sorpresa enorme. Estábamos una mañana, estábamos trabajando si no más recuerdo, era así, estábamos ojeando el Gibraltar Crónica y estábamos trabajando sobre el artículo que ha comentado Belén, sobre la repercusión que tuvo la guerra civil en las páginas de Crónica, y yo veía que lo que aparecía allí en esos días, esto no era del momento, había algo anterior, entonces empecé a retroceder en los meses anteriores, ¿no? Hasta que llegué a marzo del 35, imagínate, y entonces ahí fue donde localicé la reseña esta que hablaba de Franco, entonces me lleva una sorpresa enorme. Además, yo no me defiendo en inglés, pero ella se defiende mejor que yo, entonces digo, asegúrate que lo que yo estoy leyendo es verdad, y efectivamente fue así. Sí, además me dijo, tú no estás viendo aquí nada raro, ¿sabes? Y justo fue cuando vimos esa de Franco y después vimos la de Sanjurjo. ¿Y la de Kiko Abello?
Y es una muy curiosa que coincide con los que habéis leído el libro, que coincide Martínez Barrio. Martínez Barrio tenía mucha relación con la línea, no solo política, sino tenía mucha amistad con un personaje de aquí tan querido que es Don Bonito, el médico. Y él era, bueno, sabéis que era amazónico. Y probablemente, esto lo cuento a lo que estoy trabajando ahora, a Martínez Barrio le podía haber cogido la guerra aquí en la línea el 18 de julio, porque estaba invitado a Casa de Bonito a ver los toros y a pasar la feria, estábamos en feria, pero una serie de cosas él no viene y por eso él no está aquí. Pero podría haberle pillado aquí a Martínez Barrio en la línea. Mi pregunta va para Belén. Me gustaría saber qué ha significado para ti el poder colaborar en sus inicios con este magnífico libro de Pepe Veneros. Para mí ha sido un absoluto privilegio, lo dije en la presentación en Jimena. Yo que soy redactora, periodista, plumilla de a pie, ¿sabes? Conocer a Pepe Veneroso, que se implicase primero con la revista Alameda, que fue como yo lo conocí a él, que le hicimos un especial de los oficios, un especial precioso de la revista Alameda, y que luego me invitase a participar en las jornadas de historia, ¿sabes?, del Instituto Campos Gibraltareño. Yo soy muy aficionada a la historia, pero su nivelazo para mí ha sido todo un privilegio poder compartir esa jornada de archivo, que es lo más... Una bocanada de aire fresco al Instituto de Estudio Campos Gibraltareño, porque estábamos allí, que éramos ya gente de cierta edad y hacía falta gente más joven. Yo ya no cumplo los requisitos, ¿eh? Si se vuelve a repetir, yo ya no entro los requisitos. Muchas gracias. Allá al fondo me pedía la palabra. Sí, yo quería hacer una matización, unas palabras que ha dicho el moderador, porque cuando ha hablado de la población de Gibraltar ha dicho que le pisaban las manos a los que iban llegando. Yo creo que no es justo con lo que el mismo libro describe y con lo que fue la historia. La población de Gibraltar, cuando el golpe, esa es lo que describan magníficamente Pepe, que es la oligarquía, que es el gobernador, que son los dueños de Gibraltar, que claramente están a favor de Franco y de los golpistas. Pero buena parte del pueblo, los sindicatos, la mayoría de la gente es favorable a la República. Y gracias a Gibraltar salvaron la vida entre 5.000 y 8.000 personas. De las 300 personas que se fusilaron en la línea, otras 300 en Algeciras, más de 1.000 personas fusiladas en el campo de Gibraltar, pues hay 8.000 que se salvaron gracias a Gibraltar. Y creo que había que recordarlo. Y de aquí de Gibraltar después fueron enviados muchos en barco a Málaga, a Marsella, a Valencia, a Casablanca, y otros unos 400 siguieron viviendo en Gibraltar, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Y que hubo gente en Gibraltar que le llevaba comida a los refugiados cuando estaban en el llano, lo que hoy es el aeropuerto, donde se pusieron las tiendas de campaña. Las imágenes que vemos hoy de los sirios o de los iraquíes o de los libios, en aquella época éramos los españoles, los que teníamos que salir corriendo, y las campañas, las tiendas de campaña, éramos nosotros los que vivíamos en esas tiendas de campaña. Que por cierto, en las tiendas de campaña el servicio de inteligencia británico puso micrófono y la información que compartían los dirigentes militares y políticos se las pasaban después a las autoridades franquistas. O sea, que Gibraltar, por un lado, la élite, la oligarquía, los dueños de Gibraltar, el gobierno británico estaban a favor de los golpistas, pero la inmensa mayoría de la población estaba a favor de las personas humanas que huían del terror y del genocidio que se había empezado a perpetrar en España. Sí, porque efectivamente darte la razón que me refería evidentemente a la gente que estaba en el puerto, no me refería en general a la población de Gibraltar, que el exceso verbal es la forma de expresarlo, pero solamente me refería a la circunstancia que había unos señores allí, también cuenta el autor, que eran los que le pisaban las manos aquí. Es un caso de un nombre y apellido de este señor que llegó al muelle nadando, pero vamos, es un caso aislado. Lo que sí es cierto, y quiero matizar, Juan, es que
a nosotros nos han transmitido nuestros abuelos, nuestros antepasados nos han transmitido una imagen de libertad, de cuando la guerra civil, que es la que ellos percibieron, pero que no se ajustaba del todo a la realidad. Porque para mí es cierto que si Gibraltar no llega a existir, la catástrofe humana que hubiese existido en el campo de Gibraltar hubiera sido terrible, porque se salvaron muchísimas personas a través de Gibraltar, a través del campamento y a través de yo en el libro de Pozo Arco, con lo que estoy trabajando, profundizo más. Pero te dice una cosa que pocas veces se tiene en cuenta, que el campo de Victoria Gardens fue la ratonera de Falange. Eso fue una ratonera. ¿Por qué? Porque ellos, al principio, ellos rechazaban la entrada libre, pero luego, una vez que estaban en el campo, eran censados y cualquier filiación política que estuviese aquí, eso pasaba a la información aquí. Y los que vivieron en el campo de concentración vivían siempre con la amenaza de que, mira, en España está cambiando la situación, puedes ir perfectamente. Y muchos lo pusieron en la misma frontera y terminaron donde terminaron. Sí, pero que sí es cierto, y yo lo digo porque es cierto que tanto organizaciones como sindicales, como la masonería, y si hablamos en personas concretas como Pepe Neto, Ward, los Cohen, todos ellos ayudaron muchísimo a los españoles y le dejaron le dieron la posibilidad de poder escapar vía Tajo, vía incluso a zonas republicanas, en fin, que la verdad es que sí hicieron una labor humanitaria increíble, pero hay que matizarlo. Hay casos que no, y hubo mucha gente que murió porque el Lionel Mossi, que tenía aquella policía famosa que se creó, y empezaron a tener listado de gente de los refugiados. Entonces toda la afiliación política que había, cualquier que había pertenecido a un sindicato, incluso sobre el hecho de haber votado en las elecciones, eso estaban ya fichados. Y esa información pasó aquí. Pero eso obviamente lo controlaban los poderosos, es decir, claro. Sí, no. La población, yo no hablo, yo te digo la autoridad. Casos puntuales, que un empresario pues, de ideología, como todo el mundo sabe, que nadie va aquí, Lionel Mossi o el hermano George eran nazis, ¿no? Y Bertucci, que no aparece en el libro, pero es un personaje que también hay que tener en cuenta. Sí. Me interesa la figura de Queipo de Llano. ¿En qué momento se incorpora al alzamiento? ¿Cuál fue su protagonismo? ¿Y por qué cayó en desgracia de Franco? Bueno, vamos a empezar por lo primero. Franco lo consideró como un rival, era el rival. Para conocer a Queipo de Llano hay que conocer que Queipo de Llano nos conocía perfectamente el campo de Gibraltar. Él estuvo destinado de teniente en Puente Mayorga y tenía muchísimos negocios en Gibraltar. Que eso en el libro no viene, pero ya aparecerá. Él tenía contacto aquí con un tal Emilio Griffith, que también aparece por ahí un personaje. Pero el por qué esa rivalidad con Franco, pues Queipo de Llano, yo creo que como él buscaba más bien un regreso de la monarquía, era pro-monárquico, igual no chocaba, porque para mí la imagen de indecisión que nos ha pasado de Franco y de la persona indecisa, yo todo lo que he manejado, no. Franco tenía la idea muy clara y sabía perfectamente lo que iba a hacer. Tuvo fallos, claro que tuvo fallos, afortunadamente tuvo fallos, pero que él tenía la idea muy clara. Eso de que dicen, un fallo de los Superbad fue no prever de cruzar el ejército, no tenían la marina. ¿Para qué? Ellos contaban con aviones. Ellos tenían planificado el paso de tropas por los aviones. Lo que sí es cierto es que se retrasó porque Mussolini dejó los aviones, pero no quería, nosotros no teníamos pilotos preparados para llevarlo a Saboya Masini. Entonces, lo que se pidieron fue los aviones y los pilotos, y Mussolini no quiso que interviniesen los militares.
Luego ya se dio, pero en principio no. Por eso fue el retraso que hubo. El convoy de la victoria, que todo el mundo le da tanto bombo, fue una cosa más bien simbólica. Ya cuando el convoy de la victoria llega a España, hay ya un cabeza de puente bastante importante. El eje Marruecos, Algeciras, Jerez, Sevilla estaba ya consolidado. Para mí. Y volviendo a K-pop, Había pedido Marisa. algo más de K-pop. Te puedo decir, bueno, K-pop, ¿Cuándo se decide a unirse al alzamiento? ¿En qué momento? Bueno, él cuando va, porque él va a Huelva, tú sabes que el día 17 de julio, el día antes, con el pretexto de dar una bandera, creo que era al cuartel de Isla Cristina, aparece en Huelva y luego después regresa a Sevilla. Yo creo que desde el principio él se monta en el carro, él se monta desde el principio. Lo que no está tan claro es con Zanjurgo, que eso es otro tema. Porque Zanjurgo, nosotros nos han dicho siempre que Zanjurgo tuvo un accidente de avión cuando se disponía a ir a Madrid. ¿A Madrid para qué? Había pedido la palabra Marisa. Perdón. Dentro de lo que es la novela, el personaje de Juan March es discutiblemente uno de los personajes centrales. Yo me gustaría que tú, desde tu punto de vista, hicieras esbozase lo que es la personalidad. ¿Qué te parece a ti cómo era Juan March y qué tuvo que ver en todo lo que... Vale. Yo pienso que Juan March, desde el punto de vista del empresario, fue un adelantado a su tiempo. Él era la empresa. Todo lo hacía por dinero, todo. Él no hacía nada. Hay, por contarte no sé si en el libro aparece o no, que unos envíos de armas que hace de los Mauser, los famosos Mauser, enviaba en un barco, lo que era el fusil, y luego los cerrojos lo mandaba en otro barco por si se perdían, que no lo podía aprovechar. Cosas de este tipo, los de los zapatos, no sé si era verdad, yo lo vi oído, mandaba el número, el pie izquierdo por un lado, el pie derecho por otro, es decir, que era y todo se movía al hilo. Luego, sí es verdad que la trayectoria de la relación con Franco fue cambiando. Al principio fue March que se acercó a Franco, no Franco a March, como muchas veces te ha dicho. Y luego la trayectoria de Juan March se fue deteriorando con Franco, en principio los primeros meses de la guerra, porque había vamos a llamarle un presupuesto, y Franco no lo cumplía. Franco iba... para mí, la guerra duró excesivamente porque Franco quiso que durase más tiempo. La guerra podía haber terminado antes, pero él no quiso. Y eso Juan March se lo reprochó siempre. Si me permiten, don Cronos, dos preguntas para el señor Villar. Si ha notado o tiene información de el libro, cómo ha podido influir en la línea, entre los lineenses. Bueno, parte de la respuesta está aquí. Y para el señor Venenoso, el autor, ¿tenía Churchill algún vínculo con el campo de Gibraltar? ¿Vínculo familiar? Oye, sí. No lo sé exactamente. Yo tengo esa sospecha, tengo noticias de que sí, que tenía algún familiar aquí en la zona. No lo sé. No lo sé, con certeza no lo sé. Desde luego, Benítez vendía bastante Gibraltar, ¿Puedo contestar? Sí, sí. Hay uno con el mismo apellido que él. Sí. En Algeciras. Sí, es el que está enterrado en el cementerio de Algeciras. Sí, yo me refiero a Ferrara, pero no lo sé si... Sí. Bueno, respecto a lo que me preguntaba, hombre, yo no sé decirle en la línea en concreto el impacto que haya podido tener, ¿no? Pero en todo caso, esto no es una obra, y no creo que sea negativo que lo diga, pero yo creo que esto no es una obra divulgativa, esto es un libro que, bueno, hay que tener cierto conocimiento de la historia del primer tercio del siglo XX para que te atraiga. Decir que este no es un libro, una breve historia de la guerra civil que pueda ser más divulgativo. Yo creo que evidentemente ha tenido impacto en los círculos culturales de la ciudad porque la sala está llena, ¿no? Pero no creo que sea un libro divulgativo, ¿no?
más bien un libro para iniciar, por decirlo de alguna manera. En todo caso, desde el punto de vista científico, me parece un libro brillantísimo. Entonces, pero no creo que sea una cosa que se hable a diario, como ojalá consiguiéramos que fuera así. Ya, el libro, el formato del libro es una tesis doctoral, que lo habéis visto que tiene todo lo que es una tesis doctoral. Yo he intentado hacerlo lo más ameno posible y no sé si lo he logrado, por lo menos interesar al ciudadano de a pie, digamos, no al que esté muy interesado en la historia, sino por lo menos por conocer lo que pasó por aquí y lo que está pasando y de dónde vienen todas estas cosas que nos están sucediendo. Entonces, el libro no es fácil de leer, yo entiendo que no es fácil de leer porque tiene muchos pies de página, es muy denso, tiene muchos datos, pero es la única forma de poner y de sacar a la luz muchas cosas que creo que han pasado, vamos, que se han olvidado, se han querido que se olvidaran. Entonces, es la única forma. Le he pedido primero aquí la palabra en la primera fila. Sí, bueno, un par de cosas. Antes de agradeceros, por supuesto, a los y a la organización del acto del Teatro de Tertulia. Un par de cosas. Mi abuelo era republicano, fue republicano, de izquierda republicano, alcalde de San Roque y amigo íntimo de Martínez Barrio. Él pudo huir a Tánger a través de Gibraltar, ¿no? Ellos habían Gibraltar de Grecia. Entonces... ¿Verdad? ¿Te refieres a Gabriel Arenas? Galeado, entonces. Entonces, la idea que siempre se nos ha transmitido, tanto vía familiar como vía de la gente de izquierda y democrática de España, era que en Gibraltar se trató, lo que estaba comentando más, se trató muy bien a los republicanos españoles. Y con el padre de mi cuñado, que era de CNT, hasta que lo detuvieron, estuvo pasando a gente en barquitos hasta Gibraltar. Entonces, y después de ver además las fotos tan duras que hay ahí de gibraltareños haciendo saludo nazi y demás, ¿por qué ese tipo, porque en la alta política es posible que no trascendiera, que no se llegara a hacerse público aquí en el Capitolio de Gibraltar? Pero ¿por qué se ha mantenido históricamente y exclusivamente la solidaridad del pueblo gibraltareño con la República por un lado? Y otra pregunta ya un poco aparte. Si en el crónicas aparece que tanto Sanjurjo como Franco visitan Gibraltar, el servicio de inteligencia del ejército español, en el año 35, ¿qué es lo que hacía? Aparte de coger moscas. No, pero las dos cuestiones son fantásticas las que has preguntado. Mira, la primera, sí es cierto. A mí también me ha llamado la atención eso que tú estás diciendo, de que tú te amas. Sí, por supuesto, por favor. Mira, yo pienso que sí es cierto. Yo estoy igual que tú. Y a mí me sorprendió muchísimo que a nosotros no haya llegado esa imagen y sin embargo tú después ahondas y ves otras cosas que no son tan agradables. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Habría no sé, es que sí es cierto que, porque es que todo está relacionado. Mira, aquí tenemos un error, que es que en Gibraltar siempre se ha visto a Franco como enemigo. Y eso no es verdad. Hasta el 54, hasta 1954, la visión que tenía en Gibraltar de Franco era distinta a partir del 54, por muchas razones. Cuando viene la reina Isabel, Franco empieza ya... vamos, de hecho, para mí, Franco se mantiene... La pregunta es, ¿dónde estaban las democracias occidentales en el 45 o en el 30? ¿Dónde estaban? Entonces, ¿por qué nos dejaron a la suerte? ¿Por qué no dejaron? ¿Por qué nadie intervino? ¿Por qué Sursit defendió a Franco en Potsdam? Porque ahí se podía, lo mismo que actuaron en otros sitios, podían haber actuado aquí y no lo hicieron. Nos dejaron a la suerte. Y yo no digo materialmente, digo ideológicamente. León Blum en Francia, que tiene un frente popular igual que el nuestro, también vino para otro lado. Así que aquí responsabilidades, digamos, no solo económicas, también ideológicas también las hay. Luego, lo que tú me dices de Franco, de la visión que se tiene, yo quiero pensar que se ha intentado de limar un poco, de olvidar y pasar páginas de lo que realmente fue la represión que hubo, la hubo, por supuesto que la hubo. Y lo digo de... ¿El servicio de...? No, el servicio de que toda España estaba en cuadro. Lo que sí es cierto que a mí me hace sospechar que no solo Lerroux, Alejandro Lerroux,
tiene mucho que decir en este porque Martínez Barrio, cuando coincide con Franco, él informa a Lerú de que estaba Franco en Gibraltar, y Lerú, en la mañana en esos días, Lerú hace una serie de movimientos muy extraños. Yo en el libro lo esbozo, de que puede ser que Lerú se estaba arrimando a los militares, que no veía ya con mala cara de que un militar de su golpe de Estado, vamos, Gil Robles, por supuesto, pero Lerú también. Bene, ¿cuál ha sido la respuesta de Gibraltar ante la publicación del libro? ¿Qué se comenta ahí? Bueno, en general ha sido bueno. Es decir, lo que es a nivel, digamos, institucional ha sido muy aséptica, pero al gibraltareño, digamos, de a pie, al principio, como todo el mundo, sorpresa, y luego poco a poco, conforme se ha ido divulgando, pues la verdad es que lo han ido asimilando. Yo tuve la suerte y la mala suerte de conocer a William Fatih, que es un íntimo amigo mío que ha desaparecido, y este hombre me decía, de las últimas que leí, dice: el gibraltareño te agradecerá algún día este libro porque está dando una imagen de lo que realmente allí se desconoce. Y aquí lo que se trata es de que tanto el gobierno español como el inglés nos han tenido engañado a las dos poblaciones. Entonces, es una cosa que ellos lo irán asimilando, lo mismo que... El primero que lo asimilé fui yo, que fue medio, ¿esto qué es? Y ellos lo irán haciendo igual. Es que es así, la verdad no tiene bandera. Un señor que hay allí en la... Sí, hola. Hay una cosa que a mí me sorprende bastante. Cuando el golpe, estábamos en feria aquí. Sí. Bien. El gobierno no sabía nada, porque yo me imagino, por ejemplo, en Lugo, en Salamanca, podían quemar papeles, podían quitarse del medio, pero aquí cogieron a todo el mundo bailando. Estamos en feria. Y a mí esto me extraña, a eso voy. Esa es la versión que tenemos. Que se prestaron los moros aquí y empezaron a pegar tiros y mataron un puñal de gente, ¿no? El gobierno tiene que saber algo. No se ha avisado a la población, no se ha avisado a nadie. ¿Qué pasó ahí? Yo, mira, eso lo estoy trabajando ahora. Lo que estoy haciendo ahora, estoy trabajando esto porque la verdad es que en los primeros días de la guerra civil tiene interés, pero sobre todo en esta zona. La primera noticia que se tiene, que yo sepa, igual dentro de unos meses te puedo decir que no, porque es lo que estoy trabajando ahora mismo. La primera noticia que se tiene del golpe, que hay movimiento, viene de los trabajadores de Gibraltar de esta tarde. Los rumores vienen de Gibraltar, de la gente que cuando venían, regresaban por la tarde, sabía que en Melilla, el 17, ya había movimiento. Y esto porque los ingleses tenían un servicio, al contrario de nosotros, ellos tenían un servicio, impecable. Entonces ellos aquí no tenían noticias. Luego, el mismo 17 hay una reunión en Algeciras, a la que acuden gente de aquí del ayuntamiento de la línea, y bueno, de la línea de toda la comarca, pero en Algeciras. Y ahí ya donde se sabe que hay, pero no se le da la importancia que tenía, porque además las noticias son muy confusas. En los primeros momentos la confusión fue total, pero para uno y para otro. Entonces no se sabe con certeza. Sí es cierto que también hay otro error, que también es muy difundido, que realmente, aunque las tropas, digamos, primeras que desembarcan, la de Amador de los Ríos, en el Cabo Espartel, por lo visto, que tampoco está claro, pero que llega a Algeciras, pero ya antes habían desembarcado aquí gente. Había gente porque había entrado por la ballenera, que yo lo sé, incluso algún hidroavión había hecho algún que otro viaje. Y probablemente algunos por Gibraltar. No lo sé seguro, pero probablemente. Aquí. Ante todo, enhorabuena, Beni. Gracias. Y viendo cómo va el libro, ¿tú crees que ha cubierto todas las expectativas en esta zona? Yo, por lo menos, para mí sí, yo creo que sí. Además, yo tengo la sensación de que esta investigación es tan grande, tan amplia y tantas ramificaciones que a mí no me va a dar tiempo a hacerlo, sinceramente. A mí lo que más me gustaría de este libro es que despertara la curiosidad de investigadores más jóvenes que siguieran haciéndolo, porque es que hay tanto por saber y la verdad es que nos han tenido engañados. Entonces, yo personalmente creo que sí que ha cubierto las expectativas. Y en Gibraltar también, que es lo que, no es que tenga un especial interés, pero sí me gustaría que yo supiese la verdad, porque para mí es muy triste, porque lo he vivido, porque tengo familia allí, de que los niños en el colegio apenas conocen la historia de Gibraltar del siglo XVI o del XVII. Ellos hacen como
un salto desde que estaba en poder de Macedonia al final del 15 y ¡pum! Hasta 1700 que vienen los ingleses. Ese intervalo de ciclos se lo comen. Libertad de los Austrias, para ellos no existe. Entonces eso es muy grave. Ellos están interesados, los británicos están muy interesados que el siglo XVI no se conozca aquí. Están demasiado interesados. ¿Por qué? Porque se le puede venir chiringuito abajo. Allí. Bueno, yo como miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, te felicito por el libro, porque el libro está muy bien escrito, es asequible, yo creo que todo el mundo lo puede comprender y da una información muy importante. Y a la labor que hace el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, tu libro es un instrumento muy valioso para que nosotros recuperemos la historia del campo de Gibraltar y de Gibraltar incluido, ¿no? Y después me gustaría que abundaras un poco en una de las cosas que dices al final del libro, en la que desmontas un poco el argumento fascista de derecha Gibraltar español, ¿no? Porque tú ahí cuentas muy bien en el libro como en el año 69, sí, cuando se cierra la frontera, 10.000 personas a la calle se quedan sin trabajo de un día para otro, pero las empresas gibraltareñas que ayudaron a los golpistas a desatar una guerra contra el pueblo español siguieron recibiendo de Cepsa, una compañía que entonces era estatal, el combustible que luego vendían a los barcos en el estrecho. O sea, que los trabajadores en la calle, pero los ricos de Gibraltar que me han ayudado a ganar la guerra, que sigan haciendo negocios con el combustible que nosotros le vendemos. Sí, esa es la hipocresía que siempre ha existido de los empresarios, por eso lo que tú dices del 69, cuando, 69 anteriormente, se le empezó a vender directamente combustible a Gibraltar, concretamente a los macedonios. Y se hacía también bunkering en la bahía, y esto no es nuevo de ahora, esto viene ya de largo. Y sí es cierto de que gente muy cercana, yo no digo Franco, porque Franco no creo que estuviese tanto, pero la gente muy cercana a esta aprovechó y hizo un negocio con la gente de Gibraltar, seguro. Y entonces se daba una cara que la gente de aquí fue un drama en la línea, una tragedia, y ellos pues siguieron enriqueciéndose. Eso siempre puede pasar. Y te agradezco lo que me has dicho de favor. Yo también estoy muy agradecido a vosotros. ¿Qué repercusión tuvo el libro en su presentación en el Ateneo de Sevilla? Cualquiera de los dos puede contestar. ¿Tú eres de Vino de Hombre, en Sevilla, a ver, le hicieron una entrevista en ABC, que ABC era una entrevista sobre esta temática, pues creo que dice mucho del autor, ¿no? y del contenido del libro. Y en el Ateneo, pues, esa casa es muy agradecida para cualquier acto cultural que haya, ¿no? Porque es un impacto importante. Se acercaron algunos gibraltareños que vivían allí, sí, mucha gente de la comarca que llamó la atención que se presentara un libro con esta temática. Militares que habían conocido, bueno, no supervivientes, pero sí que habían conocido de cerca, porque eran hijos de militares, y la verdad que hicieron su idea, estuvo muy bien. Hubo, de hecho, también había entre el público profesores de la Facultad de Historia, había también un catedrático de Derecho Internacional, en fin, que tuvo una repercusión muy interesante. Yo creo que la hablaron de eso. Yo hice una cosa a Belén, yo antes he dicho que a mí no me va a dar tiempo a hacer todo esto, pero tú eres mejor que tú puedes ir y tú sabes muy bien cómo va esto, tú sabes de qué va esto. Pues mira, ya que les dices ese comentario, me da pie a haceros una pregunta. Bueno, primero que la traslado a ti como investigador principal, y a ver si recuerdo el guante de Belén. ¿Qué queda por investigar de toda esta supuesta? Muchísimo. ¿Ves alguna primicia, alguna pincelada de...? Esta es la punta del iceberg. Esto tú no te puedes ni imaginar lo que detrás. Yo estoy abrumado.
Tú en el libro vas diciendo, y este tema todavía queda mucho por ahondar, lo vas diciendo. Pero hay cosas que yo todavía en el libro no las entiendo. Y mira que he leído, tengo que volver al archivo de Libertad, por supuesto. Y te quedan muchísimas cosas por hacer. A mí me gustaría de aclarar mucho lo que ha comentado León, del tema de los refugiados, porque eso hay que matizarlo y explicarlo. En fin, arremeter contra nadie. Aquí no se trata de acusar a nadie, aquí lo que se trata es de conocer la verdad. Y todo el mundo ha hecho errores, pero hay que reconocerlo y asumir la responsabilidad, no pasa nada. Y cualquier pueblo que ignore su historia está condenado a repetirla, si eso es una verdad. Y el problema que tenemos actualmente es que la gente joven no se acerca a la cultura, no conoce, y los problemas que tenemos actualmente en España son debidos a la educación, porque se ha tergiversado, se ha manipulado la historia, se ha bastardeado todo. Entonces cada uno cuenta una cosa y el problema no es solo de la gente, sino de mi profesión, que se han prestado al juego ese. Entonces eso es muy grave, es gravísimo. Entonces el problema que tenemos en Cataluña es ese, nace de ahí, hemos dejado 3 generaciones de ahí y le han contado las milongas que le han contado y así no va. Pepe, vamos a ver, el nivel jerárquico o graduación o en el momento que Franco hace la visita en marzo del 35, no sé si en ese momento era jefe del Estado Mayor o poco después. Después. Es que él cuando visita Gibraltar va a hacerse cargo de la jefatura de jefe superior de las tropas militares en Marruecos. Y luego, porque es que yo defiendo de que el golpe no era para el 36, era para el 35. Es que a eso voy. Claro, es que, vamos a ver, yo lo que yo barrunto es que Franco en ese momento, o poco después, o poco antes, que han estado defendiendo a la República en el 34, frente al golpe de Estado del PSOE y de Esquerra Republicana, o sea, era alguien importante dentro de la República. ¿Vale? Y en ese momento está gobernando la CEDA, bueno, la CEDA no la dejaban de gobernar, estaba el Partido Radical con el apoyo parlamentario. O sea, no es un poco verde para hablar de una conspiración, aunque si tuviera algo. Otra cosa ya es en el 36, cuando ya se ve el desbordamiento de la legalidad republicana por parte del Frente Popular. Vamos a llamar los sucesos de octubre. Sí. Es la gota. Hay un antes y un después de octubre del 34. Ahí es clave. Hidalgo, que era ministro de guerra, se trae el que tenía que haber asumido el mando para, digamos, para controlar lo de Asturias, era Mascalé, creo que era Mascalé. Entonces él no lo quiere. Entonces trae Hidalgo, a instancia de Gil Robles, trae a Franco, que estaba en las Baleares, se lo trae y lo pone al mando. Pero Franco no estuvo en el campo de batalla, Franco estuvo en Madrid, y a esto le gustó, porque se vio con poder, sin estar en el campo de batalla, porque era un militar, desde los despachos, tuvo la suficiente capacidad para dirigir, y vamos, él, de hecho, al que estaba a cargo de las operaciones, lo aparta un poco y lleva a Yagüe, que Yagüe desembarca en Gijón con los regulares y los legionarios. Entonces, ahí ya está en contacto con Juan Mar. Y Juan Mar es el que pone en contacto a Franco con la gente de Gibraltar. Franco no vino decir, voy a preguntar a la gente. No, vino leccionado por Juan Mar. Juan Mar es eso. Juan Mar es importantísimo. Y por último, esa actitud de las autoridades gibraltareñas, partidaria o pro, ¿tú crees que es la actitud particular de ellos o responden a la actitud oficial del Reino Unido? Bueno, que prefieren cualquier otra solución antes que a lo que se está viendo que va a terminar la República. Sí, vamos, ellos tenían, el gobierno británico, el Foreign Office y el servicio secreto inglés tenían un miedo atroz a que en España, sobre todo le tenían un miedo a Largo Caballero. A Largo Caballero lo temían, porque ellos pensaban que si esto, la República seguía así, pues las posesiones, los intereses económicos que había en España ingleses peligraban, sobre todo Río Tinto. El Río Tinto es una de las claves.
luego Gibraltar, por supuesto, pero también todas las compañías que tenía. Ten en cuenta que había muchísimas inversiones inglesas aquí. Entonces eso lo contemplaba ellos como una amenaza. Entonces ellos, aparte de, digamos, de la rentabilidad económica que pueden tener determinados empresarios, había también un componente ideológico, claro que lo había. Ellos no veían bien que ellos le tenían miedo de que aquí se surgiese un gobierno, una revolución del tipo bolchevique que Sí, yo tengo una pregunta para ti, Pepe. Se ha hablado de los intereses de Marx en toda la historia esta. ¿Dónde y en qué punto entran en juego, que no se ha hablado hasta el momento, los americanos? No. O las multinacionales americanas, que creo que claro. En el libro se habla de alguna de ellas. Walmart tenía negocio con todo el mundo. Hay varios personajes, uno es un tal Aziz Zaharov, que era del mismo tipo que él, pero iba a otro nivel, pero vamos, era de la hacía negocio con él. Y el que digamos que más ayuda con el tema del combustible es este saco, el Dolby famoso, el noruego. Y Walmart entra, porque Walmart tenía, esto es larguísimo de contar. Aquí había un monopolio con la canza en el tiempo de Primo de Rivera, pero Walmart se hizo una pequeña compañía que es Petróleo Speed. Entonces entra en disputa porque Walmart empieza a buscarse gente de fuera para apoyarse y empieza a trabajar con el petróleo en Gibraltar, en Tánger. En Gibraltar monta una compañía que se llama Taris Petroleum, que decían que era un tal de Ricardo Guzueta, que Ricardo Guzueta era el director técnico, el capital era de Walmart y probablemente de un tal García que también era de Gibraltar. Y claro, te saco, porque la República tenía unos contratos con Standard Oil de abastecimiento de combustible. En el 35 se volvieron a firmar. Y esos contratos se incumplieron con el 36, porque cuando van a pedir combustible, porque había unos contratos en vigor, esta gente se los negaron. En Gibraltar pasa como ahora, que había, las grandes compañías tenían como sucursales, como tiendas franquicias. Entonces, Imosi, que era el dueño de Geres Imosi, que era una compañía entre otras cosas, vendía petróleo, era además, digamos, presidente de la Cámara de Comercio. Entonces tenía cierto poder con todo lo demás. Entonces, él lo que hizo fue no solo negarle la venta de combustible, que ellos se amparaban diciendo que como Gibraltar ante todo es una base militar y tenían que acudir a la Royal Navy, no tenían suficiente, digamos, spot para cubrir las necesidades de la Royal Navy y por eso no le vendían. Pero claro, él decía, el gobernador decía, Alex Beatty, todo a través de Alex Beatty, les decía que si los republicanos querían abastecimiento de combustible, que se dirigiesen a Londres, a las casas, digamos, a las casas madres. Entonces ahí se perdió un poco el tema, porque sí es cierto que muchas casas, digamos, muchas compañías de petróleo eran multinacionales, pero también había algunas de origen local, como Taris Petroleum, que era del Walmart, y otra que se llama Oilfoil, que esta también, pero ninguna le vendieron. Es más, el Lionel Imosi evitó que incluso los americanos, a través de saco, le vendiese también petróleo. También hay otro tema que también es muy, vamos, que no se ha estudiado, es de dónde recibían los republicanos el petróleo. Porque aquí se dice que venía de los rusos, pero los rusos no tenían flota en el Mediterráneo. Venían con barcos ingleses. Los barcos ingleses transportaban el petróleo ruso, se lo vendían a los republicanos. Incluso en Gibraltar hubo algunos que vendió, bajo cuerda, le vendió petróleo a los republicanos. El caso de los FIR, que era un buque cisterna, es muy curioso porque ese buque llega a abastecerse al muelle de Gibraltar y coge 500, creo que era 500, la 500 toneladas, y no se sabe muy bien cómo se abastece porque tenía la orden desde la Cámara de Comercio de no cederle petróleo. Bueno, Pepe, felicitarte por la obra, todavía no he podido leer la completa,
Yo te quería hacer varias preguntas con respecto a la convivencia que tenemos con nuestros vecinos gibraltareños. Has dicho que tu información, todo tu trabajo nace desde los archivos de Gibraltar. Vamos, una de las fuentes más importantes es el archivo de Gibraltar. La oligarquía siempre continúa y continuará, y sabemos que Gibraltar está hecho de familias. ¿Y has tenido, a partir de todo este trabajo, inconvenientes? ¿Te han puesto alguna traba? Bueno, la verdad es que yo no he vuelto, yo desde que terminé, estoy hablando ya de hace unos años, esto ha cambiado, y creo que me han dicho que el archivo está muchísimo mejor de cuando yo citaba. La actitud que van a tener conmigo no lo sé, no lo sé, pero vamos, yo creo que no debería de ser de pesado, porque yo aquí lo que se trata, yo no arremeto contra nadie, ni quiero que nos peleemos, ni muchísimo menos. Yo quiero que la gente conozca la verdad. Claro, y después de esa verdad que tú sacas a la luz, que para muchos, y creo que para todo el mundo, ha sido una sorpresa, incluso como tú mismo has dicho antes, para ti, ¿no se te plantea o has pensado en la traducción al inglés para que ese libro sea visto en el idioma de Gibraltar? Y demás? Bueno, me ha encantado esta pregunta. No, porque la verdad es que sí. Lo que pasa es que este libro es muy difícil de traducirlo en inglés. Yo, por supuesto, yo no estoy capacitado para hacerlo. Y luego la editorial que yo tengo tampoco. Se han ofrecido para traducirlo, pero yo la verdad es que tengo un poco de recelo. Yo quiero, el de guante este se lo quiero lanzar a aquella moqueta allí en la esquina, que conoce la investigación y domina en inglés. Yo algún día me gustaría que ella dijera algo, pero la verdad es que a mí me lo han pedido muchísimo, gente de Gibraltar y de Inglaterra me lo han pedido. Sería muy interesante, ¿no? Bueno, ya que es una... Pero este libro había que seguirlo con lupa, porque el español te da unos juegos de palabras que el inglés no lo tiene, y se pueden malinterpretar, pero vamos, muchísimo. Yo te animo que... Yo me encantaría. Y tiene que ser... Está por la labor, vamos, que no es un simple de traducir, no, porque tiene muchos matices. Si hay algún mecena en la sala que lo financie. Omar es muy conocido en Gibraltar, era todo un personaje, tenía sus Queen Rock Cocktail, tío. Bueno, me gustaría... Bueno, de felicidades a todos los que habéis incluido la formación de este gran libro, que yo creo que en cierta manera vienen las raíces de esta zona de singularidad especial que tiene el campo de Gibraltar con respecto al resto de la provincia de Cádiz, que nos da siempre por el eterno conflicto que ha habido con Gibraltar. Y la consulta es en torno a lo que fueron la parte de terrenos que ocuparon los ingleses para hacer el aeropuerto de Gibraltar. Eso, ¿cuál fue el motivo y la causa en la que se ampararon para ocupar ese terreno que en principio no sé si era zona neutral o zona española? No sé si fue por algún motivo también sanitario, de alguna epidemia. Sí, bueno, eso fue anterior. Eso fue anterior, porque se cedió unos terrenos, porque hubo una epidemia y se cedió como para tener en cuarentena la población. Pero sí es interesante lo que tú has apuntado del aeropuerto, porque en Gibraltar, aparte de estar Franco y toda esta gente que hemos hablado de Sanjurjo, está en Gibraltar, también está Fisher. Fisher era almirante de la Mediterránea Flota, la flota inglesa que operaba en el Mediterráneo. Y también además está de maniobra. Entonces, Fisher viene a Gibraltar, bueno, aparte de la maniobra, él se entrevista con Harrington, que era el gobernador, porque él quería que un pequeño aeródromo que había en Gibraltar se le diese uso exclusivo militar. Y Harrington decía que no, que lo tenía para otras actividades. Entre ellas, los aviones que tenían los particulares allí. Eso era un aeródromo, pero durante la guerra civil, ellos construyen un aeródromo grande, y cogen terrenos nuestros. Y eso fue el primer pago que hizo Franco, para mí. Miraba para otro lado y me hicieron en pago de lo que había recibido de ellos.
Eso, para mi criterio, yo creo que es el primer paso. Gracias. Nada. Y enhorabuena, Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Estos terrenos yo creo que fueron mitad español, mitad de Libertad, porque ahí enterraron a los muertos de la peste. Sí. Y entonces estos terrenos no se podían tocar. Y entonces Libertad hizo ese aeropuerto sin permiso de España, porque el terreno también era de España. Ellos es así, ellos, cada momento de debilidad nuestro, además observarlo, cualquier etapa de nuestra debilidad la han aprovechado ellos en sacar productos, siempre. Para ellos muy bueno, para nosotros nefasto, pero ellos se han aprovechado siempre de ese tema. Cuando el momento de debilidad, ellos atacan. Atacan en el sentido, digamos, de concepción, no un ataque. Porque dijeron, bueno, la mitad del terreno nuestro, la mitad del terreno de ustedes, ahí enterramos a los muertos, tanto como de Libertad como de España, en el lado de la peste. Y se quedaron con el terreno. Pepe, a mí me gustaría que comentase los contactos y las reuniones que tú has tenido con familias gibraltareñas, como por ejemplo los galleros que eran dueños de los únicos hidroaviones, aeronaves que había en esa época. Sí, a mí me invitaron uno de los dos hijos de George Gallero, que sale en el libro que aparece, que vive en Sotogrande, y me invitaron una tarde. Y la verdad es que me invitaron, yo creo que para saber hasta dónde sabía yo. Entonces a mí me acompañó en esa visita, me acompañó, no fui solo, fui con Salustiano del Campo, que conocía a ellos, me conocía a mí, ¿verdad? Que vino conmigo. Vino un amigo de él, que es Evaristo, el médico, y vino el hijo de Santiago. Entonces fuimos 4 allí, entramos por la tarde y nos quedamos, casi estuvimos muchísimas horas hablando. Y a mí me pareció bien. Lo que pasa es que la sensación que yo tuve, cuando yo salí de allí, lo primero que me dio la cabeza es: esta gente ocultan más cosas de las que dicen. Ellos han tanteado hasta donde yo sabía. Es más, estando allí, llamaron a los rusos: oye, que están hablando de tu abuelo aquí, que no sé qué, tú tienes algo que decir. Y siempre se pusieron en comunicación con gente por teléfono. Este hombre decía que Franco no había sido amigo de su padre. Porque al principio, cuando llegamos, ellos estaban un poco perdidos y hablaban como el autor del artículo, no era el libro, era el artículo que habíamos publicado. Hablaba en tercera persona, hasta que yo me di cuenta y digo: bueno, ellos están hablando de alguien que no está aquí, y mira que estoy sido yo. Ah, pues mira, yo estoy hablando con usted porque yo creo que sepa la verdad. Digo: no, yo también. Y claro, él decía que el padre no había sido amigo de Franco. Y yo digo: yo es que en ningún momento he dicho que sea amigo de Franco. Yo he dicho que hacía negocio con Franco, que otra cosa distinta. Tú no tienes por qué tener amistad con una persona que hace negocio. Y así es cierto. Entonces ellos negaban lo del hidroavión, que yo defiendo de que el hidroavión era de ellos. Total, que me enseñaron fotografías, ninguno era del hidroavión que además eran de otras fechas distintas. Y por último me dijeron que el hidroavión podía ser de la Royal Navy, que estaba de maniobra, que lo cual era cierto, pero a mí no se me pasó por la cabeza Franco, que estaba en el punto de mira, como ha dicho este hombre, de que estaba conspirando contra la República, que cogiera un avión de la Royal Navy y se presentara en Ceuta. Yo no me cae. Entonces, claro, había muchas lagunas. Y luego, después sí, ellos me dieron unos datos, me dieron información, pero realmente, es más, lo que yo he dicho antes, de que ellos son mudados, esta gente son mudados de que buscar a alguien que sepa buscar los archivos y hacer sus pequeños trabajos. El día que yo estuve allí en Sotogrande con la casa de ellos, pues me tenían preparado un artículo de una revista que se llama Voz de Gibraltar, que hacía el trabajo que hacía, venía a explicar, era que toda la ayuda que había recibido Franco no había sido de Gibraltar, ni no había de gibraltareños, sino había sido a través de Harrington, el gobernador, que era muy pro-franquista, era muy de derecha. Entonces, que este hombre, además hizo una biografía, llamada la biografía de Tim Harrington o algo así, y este hombre, entre las curiosidades que dice, teníamos que haber cogido terrenos a Gibraltar, hacer un hinterland y llevarlo hasta mismo San Roque para cubrirnos las espaldas. Eso ya cuando ya había pasado la guerra. Entonces,
niega de que este hombre sea amigo de Franco, pero la verdad es que yo salí allí con la certeza de que todo lo que yo sospechaba era verdad. No te habían dicho Tiraron los balones fuera, muy nervioso, no, tampoco tenía por qué, ¿no? Porque era una conversación distendida, ¿no? Salustiano tranquilo que es, ¿no? Y Salustiano salió con la misma, dice, es que no están ocultando cosas. Pues yo creo que vamos a dar ya por concluida la charla coloquio. Muchas gracias por su Muchísimas gracias.